magnífico audiovisual que tiene de Alexis, pues me da esta vergüenza ponerlo, ¿no? O sea, pero bueno, algún dato pues sí le voy a poner para completar algunas cosas que él ha planteado. Y también, por supuesto, decir que Alexis formó parte de un grupo que teníamos nosotros en los años 80 dedicado a la represión. Fue el primer grupo que estudió la represión en Gran Canaria, y yo creo que en Canarias. Bueno, en Tenerife estaba pues Ramiro, había una serie de personas, pero un grupo tan poderoso como este yo creo que no existía. Estaba Alberto Anaya, estaba José Alcaraz, estaba Miguel Suárez, estaba Alexis, estaba yo. O sea, estábamos los 5 que estuvimos trabajando años y años sacando información de la prensa, de los detenidos, de esto, lo otro, haciendo un trabajo de investigación en periódicos y en documentos municipales, archivos municipales, nos metimos en miles de sitios. Bueno, un trabajo ingente que creo que ha servido para avanzar en la investigación. Pero bueno, es lo que dije yo el otro día en Dinamo, que a pesar de que los investigadores hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de los hechos que ocurrieron en Canarias por el tema de la guerra civil, sin la colaboración en este caso, de los afectados, de las familias, de las víctimas directas e indirectas de la represión, sin esta colaboración hubiera sido imposible que estemos en este momento en el estado de la cuestión en la que estamos, que hemos avanzado muchísimo en cuanto al conocimiento de la represión. Por ejemplo, siempre pongo el caso, lo dije el otro día en Inama, que nosotros, por ejemplo, en Arucas nos habíamos aparecido 30 y pico, 35, 36 desaparecidos, ¿no? Teníamos los nombres de esos detenidos, no teníamos más. Y gracias al trabajo que ellos hicieron, Pino, Balbina, otros también de aquí a Arucas, que fueron casa por casa preguntando a los que ellos conocían, es decir, aquí funcionó muchísimo la historia oral, y entonces gracias a su colaboración pues logramos ampliar esa cifra de 30 y pico que teníamos a doblarla. O sea, llegamos a 60 y pico, gracias a la colaboración de ellos. 66, 64, 62. Hay ahí varias, bueno, que después podemos discutirlo, porque está Juan Medina Sanabria en su libro propone 66, otros tenemos 64, otros 62, pero bueno, en torno a 60 asesinados ahí en Arucas. Eso es la cifra más o menos que está aceptada. Bueno, yo no voy a entrar en detalle. Lo primero que quería hablar es un poco el tema de la represión. Es decir, yo lo voy a centrar en la represión. De la magnífica intervención de Alexis, pues yo creo que debemos centrarnos en diversas cuestiones relativas a la represión y en concreto a fusilados y desaparecidos, que creo que son los dos elementos más visibles de la represión, los más terribles, los más sangrientos. Es la arista más pronunciada de la represión, pero no solo hay que hablar de desaparecidos y de fusilados. Estamos hablando de detenciones durante años, no solo de aquellos que son procesados, acusados de haber violado el bando de guerra en los primeros momentos del golpe militar, todo lo que dijo Alexis de la resistencia que hay en muchos sitios en Canarias. No solo están los detenidos que son procesados, sino que hay una cantidad inmensa de detenidos gubernativos. Es decir, que no se les acusa de nada en concreto, sino simplemente se les acusa de haber pertenecido o de ser miembros de un partido que en ese momento habían prohibido, que eran los partidos del Frente Popular, el Partido de Izquierda Republicana, los republicanos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y después gente que no estaba en el Frente Popular, pero también hay que citar que son los anarquistas, donde se ceba la represión de una manera brutal, fundamentalmente en Tenerife. Pero entonces no solo estamos hablando de eso, estamos hablando de las detenciones, estamos hablando de las humillaciones públicas. Todos recuerdan pues, las ingestas de aceite de ricino que se les hacía a determinadas personas en la misma calle. Eso hay muchos testimonios por ahí que lo dicen. O también las quemas de libros. Hay muchos testigos que hablan de sacada de libros y apilarlos en las calles y quemarlos. Hay muchos testimonios que hablan de eso. Incautaciones de propiedades, casa,
terreno, etc. Se les incauta. El caso más extremo es el de Juan Negrín, presidente del gobierno de la República, que aquí su familia es expropiada, no solo la parte que le correspondía a Juan Negrín, sino la parte que le correspondía también a los hermanos de Juan Negrín, que en principio no estaban acusados de nada, porque uno era un sacerdote y otro la hermana era casi una monja, era una mujer muy vinculada a la iglesia, o sea que también esa parte se ha incautado, un disparate. Incautaciones de propiedad, multas, muchísimas multas se instauran fundamentalmente por haber pertenecido a la masonería y en virtud de la ley de la represión de la masonería y el comunismo. Los confinamientos, los exilios, mandaron a las islas periféricas, a Lanzarote, Fuerteventura. Mi padre, por ejemplo, lo mandaron a Lanzarote, después de estar 10 días en el campo de concentración de la Isleta, como una forma de, gracias a las presiones familiares, pues logró la familia que lo mandaran a Lanzarote. Y bueno, por lo tanto la represión es un fenómeno muy generalizado, y la represión que hay en Canarias es una represión que como nunca había habido en la historia de la archipiélago. Jamás en la historia se recuerda un fenómeno represivo tan intenso. Jamás. Podemos hablar de ejemplos históricos, de la conquista, del exterminio de los aborígenes, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tipo de represión, otro tipo de exterminio, ¿no? Mucho más a largo plazo y con otro planteamiento, ¿no? Pero jamás había dado en el archipiélago un planteamiento represivo tan intenso y en tan breve espacio de tiempo. Nunca. Porque podemos hablar del año del 36 al 40 con un ciclo represivo intenso. Por supuesto que dura todo el franquismo, del 36 al 75, incluso más allá. Pero el ciclo represivo intenso se da del 36 al 40. Y dentro de ese ciclo represivo, del 36 al 40, hay una fase especialmente terrible, que es la del 36 al 37. Esa es una cosa claro, que nadie se lo podía imaginar que podía haber ocurrido en el archipiélago, ese tipo de asesinatos, ese tipo de desapariciones, ese tipo de represión. Nunca en la historia del archipiélago se dio eso, y esperemos que nunca se dé. Yo, en principio, me voy a centrar en el fenómeno. Por ejemplo, había una cosa que quería que vieran, pero veo que no aparece. Una gráfica. Claro, un mapa, ahora podemos mirar si aparece por ahí esta gráfica de detenido. La gráfica está aquí. La voy pasando. Bueno, evidentemente antes Alexis estaba hablando del número de detenidos, no lo sabemos. Porque hay un máximo de, fíjense, más de 1200 en febrero del 37 en el campo de concentración de la Isleta Gando, que es en febrero, el 18 de febrero, 20 de febrero, cuando se traslada la inmensa mayoría de todos los presos del campo de la Isleta al campo de Gando. ¿Por qué se traslada? Pues lo dice la gráfica, porque no caben en la Isleta. Por lo tanto, hacen un operativo en un día, lo meten en un barco y lo desembarcan en la bahía de Gando, y ahí ocupan un lazareto que estaba abandonado y que son los propios presos los que se encargan de habilitar. Por eso los primer mes pues mueren como moscas, y hay una línea de tiempo que mueren muchísimo en esa época. Bueno, pero el número de detenidos no lo sabemos. Es decir, la pregunta es ¿cuántas personas pasaron entre el 18 de julio y vamos a poner el año 40 por los campos de concentración en Canarias? Imposible saberlo. Habría que coger uno a uno y verlo, porque esta cifra es la que hay en un momento determinado, pero hay liberaciones, hay entradas, salidas, gente que mandan a la comisaría y no vuelven, gente que mandan al hospital, unos vuelven, otros no vuelven, porque haya muerto o porque después los liberan del hospital. Es decir, hay un trasiego permanente de entradas y salidas de los campos de concentración, lo que hace bastante difícil saber exactamente el número de personas. 5.000, 10.000, en todo el archipiélago podríamos hablar de 15.000, 20.000 personas. Yo creo que no exageramos si hablamos de 15.000, 20.000 personas que de alguna manera o de otra pasaron por los campos de concentración en Canarias. El de la Isleta, Gando y el de Fife, básicamente, pero también actúa las prisiones provinciales, la prisión de Santa Cruz de Tenerife y la prisión de Las Palmas de Gran Canaria, Barranco Seco, y también actúan, hay otras,
señaló Alexis, el castillo de San Francisco, comisaría, la comisaría de Aruca, la comisaría de San Lorenzo, todas esas están actuando permanentemente como centros de detención y de trasiego de presos. Pero todavía no podemos adelantar una cifra mínimamente fiable con respecto a los detenidos. Habrá que hacer ese trabajo, pero eso es coger uno a uno a las personas, hacer una ficha personal y sacar todas las personas que fueron detenidas. Cosa bastante difícil, pero se podrá intentar en el futuro. Bueno, los fusilados legales, ¿no? Es decir, legales entre comillas, por supuesto, porque son fusilados que son asesinados en función del bando de guerra que emite Franco el mismo 18 de julio. Es decir, todos aquellos que se levantan contra el golpe militar o resisten al golpe militar van a ser, se les va a hacer consejo de guerra y en muchos casos van a ser fusilados. Bueno, en Gran Canaria tenemos 60 fusilados, pero de estos 60, como dijo Alexis, 31 son de las colonias africanas, españolas en África, de Ifni y de Cabo Jubi. De Ifni son 21 y de Cabo Jubi son 12. No me sale la cuenta. 11, 10 me parece, 10 de Cabo Jubi, sí, y suman 31. De tal manera que quedan 29 en Gran Canaria. Es decir, en Gran Canaria fueron fusilados legalmente 29 personas. En Tenerife fueron 49. Alexis habla de 50, tenemos que poner en común la cifra a ver quién es esa persona, pero bueno, yo tengo 49. En La Palma son 6, que también fueron fusilados en Tenerife, en el Barranco del Hierro. Y en La Gomera también son 6 los fusilados también en el Barranco del Hierro. En total, la suma es 121, que es la cifra que tenemos de fusilados en toda Canarias, fusilados legales, entre comillas. Muy rápidamente, la resistencia del norte, estos son Eduardo Suárez Morales y Fernando Egea, que lo detienen en el Barranco del Asno, cerca de Mogán, les hacen un consejo de guerra sumarísimo y lo fusilan inmediatamente. Después de la resistencia en Las Palmas hay 2 también, porque resistencia en La Isleta, también otros 5 que fusilan. Resistencia en Telme son 4, resistencia de San Lorenzo son 5, resistencia de Moya 1, que es Rugérico, la resistencia de Ifni 21 y Cabo Jubi eran 10, exacto. Todo eso suma los 60 fusilados. También, más adelante, serán 10 los del complot del cuartel de La Isleta, que también fusilarán más adelante y que suman los 60. En Tenerife, esta es la resistencia de Santa Cruz, son 5, esta es la resistencia que se produce en la Plaza de la Constitución, pero hoy es la Plaza de la Candelaria, que ahí resiste donde estaba el gobierno militar, y hay unos tiros, etc., ¿no? Hay un enfrentamiento donde muere uno de los falangistas y muere un guardia de asalto que defiende la República, y fusilan a 5 personas, entre ellos al gobernador civil de Tenerife, Vázquez. Resistencia del cuartel de Santa Cruz fusilan a 4, y hay una reunión Santa Cruz en los primeros momentos del golpe militar, básicamente integrada por anarquistas que les hacen consejo de guerra y fusilan a 25 en enero del 37. Otros de la CNT-1 y varios de oposición 8. También Villa Cisneros en marzo del 37 se fugan de Villa Cisneros, pues 30 y pico presos de Tenerife, junto con la guarnición de Las Palmas, que son 100 soldados de Las Palmas que estaban en Villa Cisneros custodiando a los presos de Villa Cisneros. Pues los presos convencen a los soldados a que se levantan todos, capturan el barco Viera y Clavijo, que era un vapor correo que estaba llegando en ese momento a Villa Cisneros, y huyen a Daca. Con posterioridad, algunos de esas personas, los fugados de Villa Cisneros, van a ser capturados en la península, entre ellos los hermanos Illada, Manuel y Lucio Illada, de la Rotava, y fueron capturados en la península, no pudieron escapar ni a Francia ni al norte de África, fueron capturados y ahí se les traslada a Tenerife y son fusilados en el año 40. Fueron los últimos fusilados en Canarias a propósito de la guerra civil. Hay que recordar, aquí Pedro García Cabrera se escapa de milagro, el poeta Homero se escapa de milagro, él está en la fuga de Villa Cisneros, va a la península, y en la península
Pedro García Cabrera era miembro del Servicio de Información Militar. Es decir, y a esos, cuando les cogían eran fusilados inmediatamente. Sin embargo, de manera milagrosa, Pedro García Cabrera salva la vida, ¿no? Lo detienen, no tienen muy claro quién es, él esconde un poco su identidad, después va a Tenerife, ahí le protegen y escapa, y no le fusilan, porque hubiera sido fusilado en el año 40 y nos hubiéramos privado de un extraordinario poeta, Pedro García Cabrera. Otros de esta fuga de Villa Cisneros, de esos 150 en total, terminarían en el campo de concentración de Mauthausen. Algunos terminarían allí, es decir, huyen con los republicanos, van a Francia, en Francia los capturan los alemanes reúnen a todos los españoles presos y los llevan al campo de concentración de Mauthausen y allí van a morir. Es decir, imagínense el periplo infernal de todas estas personas que se van de Villa Cisneros tratando por la causa republicana, van a la península, luchan a favor de la República, pero con la pérdida de la República, con la derrota republicana, tienen que ir a Francia y lo capturan los alemanes, imagínense, ¿no? O sea, ya es una cosa de loco, ¿no? Ya terrible, pero es lo que ocurrió. En La Palma también hay fusilados, tenemos por la Semana Roja, en La Palma se resistió una semana al golpe militar, una semana donde los elementos republicanos guardaron el orden, protegieron a la gente de la derecha, procuraron evitar desmanes, esperando probablemente que la República triunfara, porque claro, ellos tenían la esperanza de que como la República había triunfado en las principales ciudades de la península, pues que aquí el golpe iba a revertir, ¿no? Y esa es la esperanza de muchos, y era la esperanza de los de la Semana Roja en La Palma, pero lamentablemente no fue así, y un barco de falangistas, curiosamente de Las Palmas, pues ocupa Santa Cruz de La Palma, los captura a todos los principales líderes y matan a uno. ¿Quién es ese uno? Pues el líder del Partido Comunista de La Palma, José Miguel Pérez. A pesar de los numerosísimos testimonios a favor de él, de los elementos derechistas que había salvado, a pesar de eso, fueron a por él y lo fusilaron. Creo que recordar fue septiembre, octubre del 36. También de San Andrés y Sausa hay un fusilado. Los alzados, esto es interesante porque son, una vez que la isla de La Palma es capturada por los falangistas, por el ejército, muchos se huyen a los montes de Palmeros, ¿no? Claro, de Palmeros es muy difícil que les capturen, ahí tuvieron meses escondidos, muchos hasta enero del 37. Por eso el fenómeno de los alzados es un fenómeno muy interesante. Pues capturan a 4 y los fusilan. Va a haber otros desaparecidos, que son los que van a aparecer en el Pinar de Fuencaliente. En La Gomera, en Vallehermoso hay un episodio de resistencia al golpe militar que dura un par de días, hay tiros, hay enfrentamiento armado, los detienen y los capturan y fusilan a 6 personas, entre ellos al presidente de la Federación Obrera de Vallehermoso, al jefe de la Guardia Civil de Vallehermoso, una serie de personas que habían apoyado a la República y estaban defendiendo el orden republicano. Bueno, el fenómeno de desaparecidos, bueno, con respecto a la cifra de desaparecidos, es el debate. Es un debate que está abierto y es normal que esté abierto porque, claro, todavía en Gran Canaria hemos avanzado muchísimo. Incluso hay una lista que tenemos localizados a 400 personas, más de 400 personas, quiero recordar. Es decir, estamos bastante cerca de la cifra final, aunque después le diré dónde hay huecos y dónde posiblemente se pueda incrementar la cifra. Pero bueno, estamos hablando en torno a más o menos 500 personas. Cuidado, no estoy incluyendo ni a los fusilados, ni a los que murieron directa o indirectamente por las palizas en los campos de concentración, ni los que murieron indirectamente por las epidemias de tifo en el campo de concentración. No, estoy excluyendo todo eso. Estamos hablando de los operativos militares que se organizan para hacer desaparecer a la gente, para matar, para asesinar. Entonces, en Gran Canaria estamos hablando en torno a más o menos 500. En Tenerife tenemos un gran problema, porque hay historiadores, como Ramiro Rivas, que habla de que en Tenerife hay unos 1500 desaparecidos. A mí no me salen las cuentas, pero probablemente siempre la percepción que tienen los mayores con respecto a los desaparecidos de Tenerife es que eso fue mucho peor que en Gran Canaria. Eso siempre se ha dicho, pero hay que demostrarlo. Y yo no tengo información, no sé todavía, porque
hay un gran problema, no tenemos los nombres de los desaparecidos, así como en Gran Canaria hemos avanzado muchísimo, en Tenerife no los tenemos. En Tenerife tenemos algunos nombres, pero poquísimos, es decir, no pasa de 120, 130 personas los nombres que tenemos en Tenerife, o mucho menos, en torno a 100 quizás. En La Palma son 47, están perfectamente localizados, al ser un lugar más pequeño y funcionar más el tema de la transmisión oral, pues ahí se ha determinado los 47 clarísimamente. En La Gomera son 20 los desaparecidos. En Gran Canaria tenemos los del Domine, los 10 dirigentes sindicales, obreros y políticos y sindicales de Gran Canaria que los llevan en la bandera falangista el 5 de septiembre del 36 y lo matan a la altura, cuando la bandera falangista llega hasta la vera de la Reina, los matan. Ya tenemos la prueba exacta, ya les traigo verán ustedes el documento que demuestra el asesinato. Pero porque no se habían atrevido hasta ese momento a matar en Gran Canaria. Es decir, fíjense cómo actúa el fenómeno de desapariciones, ¿no? Es decir, al principio, pues evidentemente fusilan. Han fusilado a Eduardo Suárez Morales, han fusilado a Alberto Hernández, que es el inspector de la Policía Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Eso lo han hecho, ¿por qué? Porque aplican el bando y tal, pero quieren hacer más. Lo que pasa es que, como hay personas que no han violado el mando militar, no les pueden acusar. Entonces, ¿qué hacen? Se inventan una historia, es decir, bueno, los reclama la autoridad militar de Galicia. Yo no sé para qué le reclama la autoridad militar de Galicia a alguien dirigente político y sindical de Gran Canaria. Algún fascista por ahí, Jiménez Marrero, dice que no, lo reclamaron porque eran peninsulares. Bueno, no sabía yo que por ser peninsular, pues si el delito lo cometen en Gran Canaria, pues se tienen que ser juzgados en Gran Canaria, no llevarlos a la península. Es decir, la intención era clara, ¿no? Era llevarlos con la bandera falangista y al olor de la sangre del frente, pues es más fácil matar. Es decir, cuando además Alexia habló muy bien de todas esas columnas que van recorriendo toda Andalucía, haciendo racias por toda Andalucía hasta llegar a Talavera de la Reina y Toledo, ¿no? Y a llegar a las puertas de Madrid. Eso hay que relatarlo, hay que contarlo, es lo que se llama la columna de la muerte. Son auténticas limpias y racias por toda la zona que están recorriendo. Entonces, por eso, yo creo que los falangistas probablemente pensaban tirarnos en el barco, ¿no? Que iba a Vigo, que llevaba a estos dirigentes sindicales a Vigo, y desde Vigo, pues probablemente pensaban matarlos, tirarlos en el barco, pero después el capitán les dijo que no podía ser. No sabemos, probablemente. Es decir, llegan a Vigo, van en tren, llegan a Cáceres, y de Cáceres van hacia Talavera de la Reina. Cuando están cerca del frente, a punto de llegar a Talavera de la Reina, es cuando los matan. Es decir, digamos que se fueron insuflando entre comillas, de valor, ¿ya? Y les era más fácil matar, y ahí lo hicieron. Ya les enseñaré un documento muy revelador. Después está lo del Hospital San Martín, que lo estoy investigando ahora, he descubierto cosas sobre este asesinato que me parece muy interesante, porque estos son los primeros desaparecidos en Gran Canaria, los primeros que desaparecen. Esto se produce a principios de octubre del 36. Yo tengo ya el día, un sábado 3 de octubre del 36, porque tengo personas que vieron, que me han contado cómo, cuando iban a pasar por los túneles de la Laja, un sábado por la noche, oyeron gritos, alaridos, entonces volvieron para atrás. Era gente que vivía en Telde, que iba por el túnel de la Laja caminando, ¿no? Y volvieron a Las Palmas y se quedaron pensando en el Palmas. Entonces, eso se produjo el 3 de octubre. ¿Quiénes son estos? Estos son enfermeros del Hospital San Martín, 5 enfermeros del Hospital San Martín y vecinos de San José, que en un momento determinado los cogen con la excusa de que han tirado una bomba en la azotea del Hospital San Martín. El 29 de septiembre del 36, misteriosamente estalla bomba, petardo, no se sabe bien lo que en la prensa hablan de petardo, bomba, no se sabe. Pero lo cierto es que es un acontecimiento muy sospechoso, pero que sirve para acoger a los enfermeros del Hospital San Martín y acoger una serie de personas que vivían alrededor del Hospital San Martín. Es decir, vamos a ver, y decían, no, los enfermeros pusieron la bomba porque habían protestado por la detención de Aurelio Bisón, que era el médico del Hospital San Martín, uno de los médicos. Claro,
a ver, son enfermeros y ponen una bomba cuando hay un clima de terror tremendo en la ciudad de Las Palmas. En ese contexto es absolutamente inexplicable que unos enfermeros de su propio hospital tienen una bomba en su azotea. Por lo tanto, ¿qué fue la bomba del Hospital San Martín? Una manipulación, un acto de provocación para acusar a la gente, a los enfermeros. Yo más o menos creo que he descubierto todo ese intríngulis, pero bueno, ya saldrá en su momento. Después están los sindicalistas del Paseo de Chile que aparecen muertos, 2 personas aparecen muertas en diciembre del 36. Estos están en el cementerio de Las Palmas, los que escribieron allí. De Aruca tenemos 66, 62, no sabemos exactamente cuánto. De Galdar 13, aunque la lista de Pedro Medina Sanabria habla de 17. De Agaete 28, aunque el otro día una señora de Agaete me habló de 29, nosotros la cifra que teníamos era de 28. Y después, Barrio de Las Palmas, interrogante, Telde, interrogante también, Ginamar, interrogante, es decir, ahí no tenemos cifras exactas. Después ya de Tenerife, pues tenemos nombres: Luis Rodríguez Figueroa, el intelectual, Guetón, su hijo, Domingo López Torres, un poeta, José Carlos Sual, que era el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Delgado, José Galán, Florencio Afonso, una serie de personas, 2 de Arico, un maestro y su esposa. Esta es la única mujer desaparecida que tenemos constancia. Probablemente porque fueron a coger al marido y claro, la mujer se dio cuenta quiénes eran, para que la mujer no dijera quiénes se habían llevado a su marido, tuvieron que matarla a ella también. Probablemente algunos no querían hacerlo, pero lo hicieron. El resto, 1500, no lo sabemos. Yo creo que debemos ser prudentes en las cifras y creo que mejor pasar por defectos que por exceso. Hay que ser prudentes y buscarlo. Hay que buscar uno a las personas. Y en Tenerife no tenemos una cantidad, claro, se habla de 1500 y aparecen 100, claro, ahí hay algo que no me funciona. O bien la memoria histórica no ha funcionado bien en Tenerife, o bien el clima de terror es muy superior, por lo cual la memoria no ha funcionado, no se ha interconectado, no ha surgido los hijos, los nietos, no hay familiares, no hay. Yo no sé qué ha pasado ahí, pero es una cosa que tenemos que analizarlo a fondo, ¿no? En La Palma, aquí hay un fenómeno importante, el fenómeno de los alzados. Capturan a 27 alzados y los hacen desaparecer. Y estos van a Fuencaliente, pero no solo los alzados, los que están escondidos en el Monte del Palmero, sino también sus redes de apoyo, es decir, las personas que le ponían comida en los caminos, en los tales, en determinados sitios. Todo eso es investigado a fondo. Y en un determinado momento hay un operativo que exigen acabar con los alzados. Entonces, no solo acaban con los alzados, sino con sus redes de apoyo. Es decir, estamos hablando de gente joven, hijos de personas que están en los montes escondidos, etc. Todo eso caen sobre ellos de una manera terrible y los hacen desaparecer. Y estos son los que están en Fuencaliente. Me han aparecido 13 y hay se sospecha que eso está lleno de fosas, pero no sabemos dónde están hasta ahora. Otros sí. En La Gomera, del Mingua son 18, estos se cree que fueron hechos desaparecer igual que en Tenerife, que en alta mar o por Anaga, como estaba diciendo Alexis. Probablemente estos están presos en el campo de concentración de Faifes y los hacen desaparecer. Hay un testimonio muy interesante de Francisco García Pacho Cabildo, que era el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que en su libro de memoria, que todavía no ha sido publicado, habla del momento terrible en Faife, ¿no? Que es a las 12 de la noche. A las 12 de la noche empiezan una lista, empiezan a decir nombres y los empiezan a sacar y esos son los que desaparecen. Probablemente los del Mingua son estos. Los del Mingua, en el año 33 había habido un enfrentamiento con la Guardia Civil del Mingua. Ese enfrentamiento ocasionó pues 2 muertos, 2 guardias civiles creo que muertos y un obrero, me parece, ¿no? Ahí hubo un enfrentamiento. Eso del Mingua, se les hizo un consejo de guerra a los del Mingua y en el año 34 fueron condenados a muerte. En el año 34, en plena república, pero en la época del bienio derechista, se les computó la pena, pero fueron encarcelados. Cuando llegó el Frente Popular en febrero del 36, se les liberó. ¿Qué pasó a partir del 18 de julio del 36? Pues evidentemente los capturaron y se los cargaron.
remató. Es decir, los militares actuaron perfectamente y sabían a quién iba, porque se lo tenían jurada a todas estas personas que estaban vinculadas al incidente que había pasado en el año 31. Otros de la Gomera, dos. Bueno, lo cierto es que, en fin, aquí hay las diferentes hipótesis con respecto a los desaparecidos de la provincia de Las Palmas, y nosotros, pues bueno, nosotros estamos entre investigación propia. Esto lo hicimos en los años 80 y la DICES también elaboró esto, y llegamos a la conclusión que estábamos en torno a 400, 500 desaparecidos en la provincia de Las Palmas. Bueno, los desaparecidos del Dómine, no, aquí está la noticia. ¿Cómo para atrás? Este es el certificado de defunción de uno de ellos, que es el abuelo de Enrique Caro, Andrés Zamora Sorraquino, ¿no? Que habla dice que falleció a consecuencia de la detención de que fue objeto a raíz de la iniciación de Las Palmas de la pasada lucha nacional contra el marxismo. O sea, a raíz de, por lo menos se reconoce que fue a raíz de su detención, cosa que no, en otros certificados de defunción no consta nada de eso, ¿no? Murió a consecuencia del movimiento nacional, pero no dice a consecuencia de la detención. Este certificado de defunción es interesante. Bueno, esta es la noticia del traslado de los presos en el Dómine. Son todos los que son trasladados. Aquí destacar, por ejemplo, un dirigente del Partido Comunista que estaba en Gran Canaria, porque es José Ochoa Alcázar, que estaba en Gran Canaria porque en ese momento se iba a celebrar el Congreso del Partido Comunista Regional. 2 días después, me parece que se iba a celebrar el lunes 20 de julio. Por eso estaba este dirigente comunista y José Ochoa Alcázar. Después Primitivo Pedrés Pedraza, un dirigente comunista largo caballerista de la UGT, dirigente de la Federación Obrera. José Suárez Cabral, que había sido secretario del Partido Comunista en Gran Canaria. Manuel Monasterio, el médico de los pobres. Arturo Camino, un telegrafista. Bueno, dirigentes importantes, gente importante. Bueno, aquí tenemos la carta que demuestra que los del Dómine fueron asesinados. O sea, porque siempre se dijo, el fascista Jiménez Marrero en su libro Crónica de Medio Siglo habla de, bueno, pues se perdieron en el frente, desaparecieron en el frente. Pues aquí, no sé si lo leen, fíjense el clima que está desentrañando esta persona. Se llama José Ignacio Ojeda, es falangista de San Mateo, y escribe una carta el 23 de octubre del 36 a un paisano un periodista de Las Palmas. Y este periodista, bueno, recibe esta carta y la publica en la prensa, pero la publica en la prensa con una serie de párrafos censurados. Es decir, hay cosas que no publica en la prensa, claro, porque son impublicables. Porque fíjense lo que dice, en este desgraciado pueblecillo donde faltan más de 600 vecinos, me encuentro en funciones de comandante militar, y del cual, aunque no quiera, me tendré que acordar, al igual que el pueblo de mí, pues lo he limpiado de abisinios. Abisinios son los rojos. Después Jiménez, aunque nunca he tenido miedo y me he considerado siempre como un hombre, nunca me podía imaginar que a los 25 años tuviera en mi haber 59 mareos entre comillas. Imagínense lo que es mareos. ¿Entiendes? Le dice, ¿entiendes? O sea, no se lo quería decir claro, yo he matado a 59 personas. Y después, yo ya ves, Jiménez, que tengo algo que contar. Como noticia bomba te diré que mareé al que fue comandante militar de Santa Cruz de Retamar, cuya operación presencié. Fui encargado de la limpieza, y poner entre comillas, en Talavera, puesto que desempeñé las mil maravillas, imagínense la limpieza que hizo. Y después, al final, tenemos el párrafo que demuestra el asesinato. Que el asesinato de los del Dómine, porque siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿qué ha pasado con ellos? Pues aquí está, de los granujas del Frente Popular que nos acompañaron, los largamos al Tajo con una, y esto no se ve bien, pero al final, en el original, pero es una onza de plomo. Los largamos al Tajo con una onza de plomo, pues había que librarse de las malas compañías. Este es el reconocimiento claro del asesinato de los 10 del Dómine, en esta carta, es muy revelador. Bueno, y después tenemos el ciclo de desaparecido, cuando vamos.
35. Bueno, muy rápidamente. Es que esto es interesante porque hace referencia a Lucas, a Galdar y a Gaete, es decir, al ciclo de desapariciones intensas que se vivió en estos tres pueblos entre el 18 de marzo del 37 y el 4 de abril del 37. Bueno, aquí tenemos un gráfico que demuestra la evolución de los presos en Gando, del 1 de marzo al 18 de abril. Es decir, cuando se produce el mayor número de desapariciones es cuando se produce el mayor número de liberaciones del campo de concentración de Gando. Claro, eso ya llama la atención. Fíjense este hueco que hay aquí, ¿no? Entre el 1 de marzo hay una tendencia al descenso de la gráfica y hasta el 18 de abril, ¿no? Que ya de alguna manera recupera los niveles anteriores. Claro, ¿esto qué significa? Pues muchísimos presos que están liberados del campo de concentración. Fíjense, les voy a dar una serie de datos que tengo aquí. El 2 de marzo del 37 fueron liberados 9 personas. El 3, una. El 4 de marzo fueron liberados 33 personas del campo de concentración de Gando. Una de ellas de los desaparecidos de Agaete. Ya empiezan a aparecer los desaparecidos. Es decir, los liberaron para matar. Entonces, continúo con la cifra. El 5 de marzo hay 29 liberaciones en Gando. 7 desaparecidos de Aruca, 1 de Gando. El 7 de marzo, 51 liberaciones. 11 de Aruca. El 9 de marzo, 19 liberaciones. 1 de Arucas y 2 de Gando. El 12 de marzo, 115 liberados. 5 de Arucas y 2 de Gando. Después hay un hueco. El 16 de marzo hay una liberación, pero ninguna de Arucas. El 17 de marzo, 53 liberaciones. 13 desaparecidos de Arucas. Y después, el 29 de marzo, 10 desapariciones, 1 de Gando. Es decir, todos estos que he señalado son desaparecidos. En total tenemos localizados, es decir, personas liberadas del campo de concentración que fueron asesinados en las sacas de Aruca, Galdar y Agaete, 44. De los 103, 109, bueno, en torno a 100 y pico, 100 y poco. Es decir, tenemos 44 personas que fueron liberados en marzo del 37, antes de la desaparición. Es decir, aquí vemos claro que, además, el 17 liberan a 13 de Aruca. Aquí está el padre del vino. Aquí está el padre del vino. Es decir, lo liberan el 17, lo hacen desaparecer al día siguiente. Y los demás también. Sí. Aquí no hay, bueno, que sí, lo soltaron, pero después, claro, como tenían enemigos. Aquí hay una planificación. Es evidente, ¿no? Hay un elemento de planificación clarísimo, es decir, una connivencia de toda la estructura militar que era la que estaba manifestando Alexis antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que queda claro. Tengo otra gráfica, esta gráfica tengo estas son todas las liberaciones que hay en el campo de concentración de Gando en marzo. Es decir, aquí aplicamos un macro y nos metemos en marzo, ¿no? Porque es cuando más se producen las desapariciones. Fíjense, el 12 les había dicho que se liberaban a 115 y el 17 se liberaban a 53. Lo ven bien, ¿no? Esta es el claro. Pues a partir del 18 empiezan a desaparecer en Aruca, el 1 de abril desaparecen en Galdar, un día antes o 2 días antes desaparecen a uno de ellos, los de Galdar, antes habían liberado a otro. Y de Agaete es el único caso en que solo hay uno liberado, el resto de los 28 pues no habían estado en campo de concentración, es decir, nada. No habían, ni siquiera eran detenidos gubernativos. Ni siquiera había sospecha de que fueran un peligro. Pero
ya... Bueno, esta es la carta que enseñó Alexis sobre el bando del alcalde de Agaete, que es muy interesante porque está fechado el 15 de marzo y el 4 de marzo van a desaparecer, es decir, el 4 de abril. Exacto, el 4 de abril, está fechado el 15 de marzo. Está llamando a la delación. A partir de este momento se hacen las listas. Es decir, yo la hipótesis, que creo que es la más razonable, que hay que pensar qué es lo que está pasando, porque tenemos que pensar un poco cómo funciona este operativo, ¿no? La hipótesis más razonable es que, por un motivo que todavía no sabemos, pero que podemos elaborar hipótesis, las autoridades militares ordenan la represalia. Ordenan la represalia en Aruca, en Galda, en Guía también. En Guía también, de hecho, tú también enseñaste el bando del alcalde de Guía. Era una información del ayuntamiento de Guía a la comandancia militar. Exacto. Que pedían información. Exacto. Entonces, ahí hay unas instrucciones claras y esas instrucciones van a los alcaldes. Los alcaldes investigan, llaman a la delación a sus vecinos. Y hay vecinos que delatan, empiezan a dar nombres, o sea, se elaboran las famosas listas, ¿no? Que se habla en todos los municipios, en Aruca, en Galda, en Agaete. Entonces se empiezan a elaborar. ¿Con qué criterio? Pues de todo tipo, ¿no? Hay desde los más claros, todos los de Aruca, todos los desaparecidos de Aruca son personas con vínculo político. Prácticamente todo. Los de Galda también. Los de Agaete, ya más complicado. Porque en Agaete, si estaban encarcelados uno solo y había otros, pero que no podían ser desaparecidos porque se le iba a hacer consejo de guerra. Aquí tenemos otra de las grandes paradojas de la represión. Las personas que tenían más vinculación con la represión estaban acusados de rebelión ante el golpe militar. Esos estaban protegidos, entre comillas, porque tenía que celebrarse el consejo de guerra. Por lo tanto, había causa, por lo tanto, no podían hacerlo desaparecer. ¿Quiénes iban a ser desaparecidos? Pues las personas que menos implicación iban a tener políticamente. Fíjense, esta es una de las grandes paradojas de las desapariciones en Gran Canaria. Desaparecen los que menos vinculaciones políticas tienen, los que menos compromiso político tienen. ¿Pero por qué desaparecen? Porque lo ordenan. Una orden que hay que cumplir. Entonces, se elaboran las listas y a partir de las listas se designa un día concreto y ese día concreto pues se realiza el operativo. ¿Quién lo realiza? Pues estamos hablando de falangistas, estamos hablando de gente de acción ciudadana, estamos hablando de guardia civil, estamos hablando de policía, Comisaría de Investigación y Vigilancia de Las Palmas, que actúa aquí perfectamente, y estamos hablando de personas y paisanos. Todo este operativo, todos estos funcionan y todos van a actuar, pero cumpliendo el operativo, no por una iniciativa personal. Están cumpliendo un operativo que se les ordena de arriba. Y claro, si lo ordenan los militares, tiene que hacerse. Entonces, claro, el problema está, ¿por qué se ordena? Yo no lo sé. La verdad que hay una hipótesis, hay varias hipótesis. Por un lado, la hipótesis del equilibrio en la represión. Si se ha castigado Pedro, fusilamiento. Se ha castigado San Lorenzo, fusilamiento. Se ha castigado La Isleta, fusilamiento. Se ha castigado, pues, mucho el tema de la resistencia del norte, Eduardo Suárez y tal. Se ha castigado eso, pero no se ha castigado lo suficiente a determinados pueblos que se atrevieron a resistir al golpe militar en los primeros momentos del golpe. En Arucas, Galda, Guía y Agaete. Es decir, entonces, ahí tenemos un elemento a reflexionar. Bueno, por lo tanto, esto tiene que ver con la resistencia, pero claro, el tema está, bueno, pero ya hay gente acusada de esto, que están en el campo de concentración, claro, pero estos no van a desaparecer, tienen causa, lo mismo que dijimos antes. A los de Arucas se les hace consejo de guerra a mediados de abril del 37, se condena a muerte a 20 y pico. Si no hubieran matado a estos 64 o 66 en el 18, 19 de marzo del 37, a los 20 y pico de Arucas los hubieran fusilado. Eso no les quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque el objetivo era sembrar el terror. Y por eso hay un equilibrio en la represión. La represión está equilibrada, es una represión con un objetivo claro. El objetivo es amedrentar y es castigar por lo que se ha hecho y por lo que se puede hacer.
Y como el norte es levantisco, hay que sembrar el terror. Ellos consideran que no se ha sembrado el terror lo suficiente. Claro, podrían haber esperado, bueno, vamos a esperar al Consejo de Guerra de Arucas y vamos a fusilar, que son los que más se lo merecen. Pues hubo alguna orden que les dijo que lo hicieran ya. ¿Y por qué se precipitó todo? Mi hipótesis es que por la fuga de Villacinero. Es decir, si la fuga de Villacinero se produjo el 12 de marzo del 37, la que les dije, la de 150 personas que van a Dakar, eso llega a Franco, eso llega a Burgos. ¿Y en Burgos qué piensan ustedes cuál va a ser la reacción de los militares? La reacción de los militares es, si se han fugado 100 personas, 100 soldados que se me han ido de Villacinero, se me han ido a Dakar. ¿Esto qué es? ¿De dónde son esos soldados? Ah, de Gran Canaria. Muchos de Aruca, muchos son de Aruca, muchos son del norte. Por lo tanto, dicen, señores, aquí hay que castigar y ya. Hay que escarmentar ya. Y yo creo que lo que precipitó las desapariciones probablemente fue este hecho de manera coyuntural, por lo cual concluimos que la represión a veces tiene un carácter coyuntural e improvisado. Es decir, ellos tienen claro que tienen que castigar, pero no saben cuándo tienen que hacerlo. Tienen que elegir el momento, tienen que modular la represión, tienen que establecer un equilibrio, ese equilibrio del terror que existe, esa planificación equilibrada del terror, eso existe. Y eso, el caso de Gran Canaria es un caso de libro, a mi juicio es de libro. Y creo que ya me he extendido demasiado. Yo te quería leer, por último, Luis, si me permite, quería leer, aquí hay una carta de Justa González Sosa, es una mujer de Agaete, es madre de desaparecido. Le desaparece su hijo, que se llama José Viera González, de 21 años, de la vecindad de enfrente. Entonces ella hace, claro, ella está asombrada, hace una instancia al capitán general, al gobernador general de Canarias, la instancia la hace el 14 de julio del... No, esta la hace... Bueno, en julio del 37. Entonces dice, claro, está asombrado porque su hijo ha desaparecido, pero no solo su hijo. Se han desaparecido de la vecindad de enfrente 22 personas, 23, 24, por ahí, 20 y pico. ¿Pero esto qué es? ¿Y estos quiénes son? Mi hijo no hizo nada, no pertenecía a ningún partido, no pertenecía a nada. Ojo, todos los desaparecidos de la vecindad de enfrente, por supuesto, no tenían ninguna vinculación política, no tenían ninguna actividad política directa, pero sí habían cometido un pecado: pertenecer al sindicato de oficios varios de la guerra. Se habían afiliado al sindicato. Y ese fue su pecado, afiliarse al sindicato. Pero en esa época la gente se afiliaba al sindicato, ¿por qué? Porque era una manera de conseguir trabajo. Las listas, y ahí era una de las grandes batallas entre los patronos y los sindicatos. Los patronos querían controlar la lista para repartir el trabajo a quien ellos querían, y los sindicatos querían elaborar las listas a ellos en función de unos baremos, unas cuestiones así, y querían controlar las listas a los sindicatos. Entonces, esa era la batalla. La huelga general agrícola del 29 de mayo del 36 se celebró. Uno de los motivos fue ese: ¿quién controla la lista de parados? Eso, claro, los de la vecindad de enfrente se apuntan a la lista, pero claro, para apuntarse a la lista, pues probablemente vean necesario apuntarse a un sindicato, porque si no, no tienen trabajo. Es decir, ese fue su pecado. Eso fue lo que hicieron, esa era su vinculación política y sindical. Pues aún así, fueron desaparecidos. Y este es uno de ellos. Me dice su madre, dice: se ve la necesidad de acudir a vuestra excelencia a exponerle un caso de muchísima gravedad, no solo para la que tiene el honor de dirigirse hoy a vuestra excelencia, sino por el peligro que para la sociedad supone la conducta seguida para con mi citado hijo y 20 y tantos más de la misma localidad. Claro, está diciendo, señores, han hecho desaparecer a mi hijo, pero no solo eso, sino hay una serie de locos que están haciendo desaparecer a gente. Es decir, ella se ve la necesidad de comunicarlo a las autoridades. ¿Por qué? Porque considera que las autoridades están para cuidar a la gente, no para matarla. Entonces dice: en efecto, el día 4 de dicho mes y hora aproximada de las 12 de la noche, 4 de abril a las 12 de la noche, en el momento en que mi hijo se hallaba descansando, se presentaron en nuestra casa cita del Valle de Agaete, entre otros, los siguientes individuos: Sinforiano Jiménez, Pío Verdón, Pedro, conocido por el hijo del herrero, Santiago, hijo de Antonia Jiménez, y Juan Melián.
Da una serie de nombres, los que ella reconoció, por supuesto había otros, ya Guardia Civil, pero dice, todos esos individuos iban vistiendo uniforme de falange, aunque desconoce la que suscribe si pertenecen o no a tal milicia. Iban también en el grupo un señor vestido de paisano que dijo que era policía. Aquí tenemos uno de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Las Palmas. Y un chofer llamado Pedro Sánchez. Dice, el grupo de referencia comenzó a golpear la puerta de la vivienda con amenazas de echarla abajo si no se habrían seguido, desoyendo las súplicas de la que suscribe para que aguardaran un momento con el fin de encender la luz y llamar a su hijo. Franqueada la puerta, ante los retirados golpes y las continuas voces que daban, entraron en mi casa, capitaneados por el chofer, ¿verdad? Y por la fuerza sacaron de la misma a mi hijo, José Viera González. Entre empujones y golpes se lo llevaron, dejándome en tal estado de ánimo que vuestra excelencia puede suponer. Al día siguiente, o sea, el 5 de abril, me trasladé a Las Palmas con el fin de averiguar su paradero y después de trabajos sin cuento, me enteré de que estaba detenido en la Comisaría de Vigilancia. Esto estamos hablando de la calle Luis Amatuna. Allí encaminé mis pasos y logré verlo. O sea que los de Agaete estaban en Las Palmas. No se quedaron por el camino, no los tiraron a los pozos, por lo menos de Agaete a Las Palmas. A lo mejor los llevaron a los pozos después, eso no lo sabemos, pero también creemos que están así imaginados. Dice, logré verlo por unos instantes. Dice, repetí mi visita al día siguiente, por la mañana, con el fin de llevarle ropa y algunos alimentos, manifestándoseme entonces por los funcionarios de la misma que en la noche anterior y hora de las 10:30 había sido trasladado a la penitenciaría de Gando. Por eso a lo mejor previsiblemente, claro, de Gando a Gaete, a las imaginamos, es un poco el trayecto alternativo, ¿no? que sufrieron mucho. Dice, el día 7 del mismo mes fui a dicho lugar con el fin de ver si era cierto lo que se me había dicho en la comisaría, resultando, según me dijeron, que allí no había llegado mi referido hijo. Inmediatamente volví a la comisaría y entonces, se refiere, en vez de comisaría, yo creo que se refiere al campo de concentración, fue al campo de concentración, me da la impresión, pero que está mal la distancia. Dice, volví a la comisaría y entonces, como ya no se me podía seguir engañando en el mismo sentido, se me manifestó que había sido puesto en libertad. Pero es el caso que hasta la fecha, por más averiguaciones que se han hecho, no se puede dar con el paradero de mi hijo, hasta el punto de haber sido suspendido un juicio oral seguido contra varios muchachos del Valle de Agaete por incomparecencia en el mismo de mi referido hijo. Un juicio oral ahí debe ser un rollo, cuestiones seguidas. Al mes aproximadamente de ocurrir los hechos que anteriormente se han relatado, se me manifestó por el citado chofer Pedro Sánchez, y ella investigó en el chofer, a hablar con el chofer, que él mismo había llevado en una guagua a la penitenciaría de Gando a los que fueron detenidos en la noche del 4 de abril. O sea que ya Pedro Sánchez le dice que se lo había llevado a Gando, pero esto es mentira. Entre los que se encontraba mi hijo José Viera González. Si mi hijo fue llevado a Gando por el Pedro Sánchez y como primero se manifestó a la que suscribe en la Comisaría de Vigilancia, ¿cómo ha podido decírseme que había sido puesto en libertad? Si está en aquella penitenciaría, ¿por qué no se me dice? Si está en libertad, ¿por qué no aparece? Estas son las preguntas que una madre dirige a vuestra excelencia, con el fin de que se le diga la verdad y se la saque de la terrible incertidumbre al no saber del paradero de su hijo. El día 12 de mayo pasado dirigí un escrito a la Comandancia Militar de Las Palmas, contestando por dicha autoridad el día 6 del presente que mi hijo había sido puesto en libertad. O sea, el comandante de Las Palmas, provincial, le dijo que su hijo había sido, oficialmente, que su hijo había sido liberado. Que habiendo presentado escrito, tal. Y después tenemos un dato interesante que podíamos tirar de la manta aquí. Esto es interesante, porque el capitán general de Santa Cruz, el gobernador general de Tenerife, el 14 de julio le manda una instancia al gobernador militar de Las Palmas y le dice, con el ruego de que se sirva informar más acerca de lo que se interesa. Es decir, le pide información, por lo cual habría que rastrear qué le respondió el comandante de Las Palmas al capitán general. Porque si se lo pide el capitán general es que hay un escrito y ese escrito tiene que responderse, por lo tanto. Conclusión, yo creo que estamos todavía en la prehistoria del conocimiento de estos acontecimientos. Hemos avanzado muchísimo,
pero tenemos que seguir avanzando y sobre todo tenemos que meterlo en los archivos militares, que yo estoy convencido de que a pesar de que las desapariciones no van a decirlo expresamente, sí, a nivel indirectamente podemos irnos acercando cada vez al hecho de los desaparecidos, que es lo más complicado de averiguar y que afortunadamente en Gran Canaria hemos avanzado de manera extraordinaria. Muchas gracias.